ya a nuestra entrevistada de lujo que tenemos aquí, Caroline Drain. Bienvenida, Caroline. Muchas gracias, Ángel. Saludamos a nuestros amigos de Facebook que nos ven por ahí. Hola. Y aquí, y cuando nos subamos a YouTube también, para la eternidad, que graben nuestros bellos rostros, aparte de nuestras bonitas voces. Bueno, hoy tenemos que hablar de una habilidad. Yo todavía pido perdón y disculpas, todavía estoy recuperando de la carraspera de este cambio de temporada. Bueno, en este programa, ¿qué queremos hacer? Queremos mejorar las habilidades de liderazgo. Queremos que nuestros jefes, líderes de nuestra sociedad, sean mejores líderes. ¿Y cuál es una de las habilidades que es clave para ser un mejor líder? Es aprender a comunicar. A comunicar en el one-to-one, es decir, individualmente, pero también públicamente. ¿Por qué? Porque muy a menudo el jefe lidera un equipo y tiene que expresarse dentro de ese equipo. Y aunque un equipo sea pequeño, pongamos al jefe de una panadería de 4 panaderos, pues también tiene que hablar delante de 4 personas. Y hay gente que le puede gustar mucho y hay gente que le produce un pavor insoportable. Entonces, esa habilidad se tiene que desarrollar. Si digo un jefe de 4 panaderos, también digo a un jefe de sala de 20 camareros y ya no te digo pues un equipo mucho más grande, ¿no? Por tanto, la capacidad de comunicación es muy importante en el day by day, en el día a día del trabajo. Ya no te digo si hay que dar una charla delante de, pues te hacen jefe y tienes que ir a explicarle a otro restaurante cómo haces lo que tú haces. Pues tienes que hablar con gente, delante de gente desconocida. Pues ya te pone ahí el mundo laboral, sin haberte apuntado a ningún club de oratoria, ya te pone delante de un desafío. Por tanto, la competencia de ser un buen comunicador es clave en el mundo laboral, pero también en la emprendeduría. Si tú emprendes un proyecto, tendrás que comunicarlo. Hoy en día, las redes sociales pueden ser como todo, como la globalización, un aliado o un enemigo. Si tú lo aprovechas bien, estás aprovechando esa ventaja competitiva. Pues bien, para todo eso, para aprender a desarrollar esa competencia tan importante en la vida como la comunicación, es que tenemos a Caroline Drain aquí con nosotros. ¿Quién es Caroline Drain? A Caroline la conocí en el club de oratoria donde yo estuve, que pertenece a la organización internacional Toastmasters y que Caroline nos presentará ahora debidamente. Ella lleva 3 décadas, que se dice pronto, 30 añitos, con ese rostro juvenil de niña que tiene, dedicada íntegramente como payasa profesional, formadora de payasos en todo el mundo y autora de un libro súper exitoso que se llama El payaso que hay en ti, ¿no? Que desde 2013 ha estado construyendo en el camino para el Applied Clowning, que nos lo explica ella ahora, o el clown, el payaso aplicado a temas de trabajo para el sector corporativo. Súper interesante. Ella se unió al Club de Toastmasters en 2015, esta organización internacional que ahora nos presentará, y en esta organización nos explicará cómo se enseña y se aprende a construir discursos memorables. ¿Cuál es su objetivo? Pues dar a un público lo más amplio y numeroso posible esos aprendizajes, esas herramientas que le puedan ser útiles para experimentar el estado que el estado clown puede ofrecer. En 2018, hace un añito, ganó el primer premio de discurso en inglés en la competición nacional de Toastmasters en España, porque en España hacen la competición en inglés y en español, y este año empezó a impartir talleres sobre cómo hablar en público para equipos de entrenadores y de vendedores. Bueno, no me cabe duda que habrán mejorado mucho en su éxito. Así que, Caroline, muchas gracias por estar aquí. Es un placer para nosotros. Y cuéntanos un poco. Primero, nos vas a hablar ahora inicialmente de tu libro, que quiero saber qué explica, y de la organización de Toastmasters. Empecemos por el libro. Cuéntanos qué es ese payaso que hay en ti. Pues El payaso que hay en ti lo escribí porque hay todavía muy pocos libros sobre la formación, el arte del payaso, ¿no? Cómo ser un payaso. Como payasa y como formadora de payasos en el mundo, me di cuenta que no había un manual, una hoja de ruta, ¿no?
de toda la información que yo doy a todos los alumnos durante el primer año de clase. Entonces empecé a escribirlo y se convirtió en un proyecto de 5 años que precisamente porque nadie más ha escrito eso, tenía que como organizar la información de una manera claro y simple. Y una vez que salió a la calle, se empezaba a vender a muchas más personas que las personas que yo pensaba que era dirigido por ellos, ¿no? Empezaba a ser comprado por cualquiera que le interesaba este mundo. Y también las personas que lideran equipos, que tienen que manejar sus propias emociones, como la comunicación y muchas áreas más que empezaban a raíz de leer mi libro a venir a tomar cursos de clown. Pero déjame una pregunta. Cuando uno estudia arte dramático, ¿dónde uno estudia para ser payaso? Exacto, es una buena pregunta. Vale. En el mundo todavía hay muy pocos cursos oficiales, certificados, ¿no? Hay muy pocos. Algunas universidades están empezando a dar diplomas de clown, pero hay muy pocos todavía. Entonces, la mayor parte de la enseñanza se hace a lo privado, en cursos con maestros que tienen fama internacional o nacional, ¿no? Y los alumnos van. No suena barato. No es nada caro, para ¿no? nada. No es como talleres de autoconocimiento, ¿no? Los talleres de clown o teatro son mucho más accesibles para todo el mundo. Sí, no, vale. Absolutamente. Entonces tu libro empieza a funcionar bien. Ya está en la 4ª edición, está traducido al portugués, al inglés, en castellano, así que está muy bien. Está funcionando, muy bien. Pues ahora cuéntanos tu otra pasión. ¿Qué es Toastmasters? Cuéntales a nuestros escuchantes. Empecé con Toastmasters porque llevaba mucho tiempo en escena y hace 5 años tuve una lesión de la espalda y tenía que dejar de actuar, ¿no? Pero anhelaba estar adelante de un público. Entonces, un amigo me comentó que había ese club Toastmasters y que allí se podía aprender el arte de hablar en público. Entonces fui y me enganché absolutamente porque me di cuenta que hay mucho para aprender, muchísimo para aprender sobre este tema. Y una de mis pasiones es que cuanto más personas conocen el mundo del clown, el arte que hay detrás, mejor. Entonces, yo he querido desarrollar discursos sobre estos temas y me di cuenta que también me enganché por muchas otras maneras, ¿no? En el club de Toastmasters se hace una familia entre las personas. También en Toastmasters hay un leadership track, ¿no? Hacia el liderazgo, ¿no? Uno se aprende también temas de liderazgo dentro del mismo club a través de hacer estos papeles, pero yo creo que la mayoría de las personas que llegan allí quieren aprender sobre el hablar en público. Y eso, hay varias carreras, entiendo, o sea, dentro del camino que puedes escoger, dices, hay uno sobre liderazgo, hay también diferentes tipos de recorridos para formarte en cuanto a habilidades de comunicación. También está el speech de humor, entiendo, y hay otro tipo de speeches, ¿no? De otro tipo de caminos. Cada uno elige el que más le gusta, digamos. Y en el año pasado sacaron todo un nuevo formulario de educación precisamente porque hay muchos diferentes. El locutor de radio puede ser uno. Eso es importante, exactamente. Sí. Pues bueno, de aquí invitamos a todo el mundo que quiera desarrollar sus habilidades de comunicación a buscar en la web toastmasters.org y si estáis, por ejemplo, en Cataluña, en Barcelona, hay varios, pero probablemente el mejor es el de Sant Cugat del Vallès, o sea, no, es una broma. Aquí todos son brillantes, todos son magníficos. En Sant Cugat hay uno que funciona muy bien, que es donde está Caroline, y del cual le empujó, después de ganar diferentes campeonatos, al campeonato nacional en inglés
del año 2018, por lo cual te felicitamos, Caroline. Muchas que fue gracias. un gran logro. Y de hecho hay muchos campeonatos mundiales de Toastmaster, entiendo, ¿no? Sí, no, hay etapas, ¿no? Vas Ujú. pasando etapa y terminas en el internacional, ¿no? Ujú. Y empiezas a competir con todos los oradores Con del los mundo. máximos, sí, Los sí, sí, sí. mejores, sí. Bueno, ahí se aprende mucho. Bueno, dejamos Toastmasters ahora y nos ponemos, queríamos presentar Toastmasters porque lo recomiendan en todo el mundo. Es decir, hasta veréis líderes mundiales, ahora no recuerdo, no quiero poner falsos nombres, pero un líder político mundial que recomendaba encarecidamente que si alguien quería crecer en el mundo del liderazgo, se apuntara a Toastmasters, porque es muy difícil ser un gran líder sin tener una capacidad de comunicación importante, sin saber irradiar eso. Bien, pues en Toastmasters, si uno se apunta, hace una inscripción que creo que se pagan unos 120 euros al año, pues vas ahí, generalmente son quincenales los encuentros, y vas a formarte, haces speeches, hablas delante de personas, te corrigen, te dan feedback, ¿no? Es la dinámica habitual. Ocupas diferentes roles en los que vas evaluando los speeches de otros, entonces empatizas más también Sí. con lo que es evaluar, o sea, es algo impresionante, y después puedes ir como Caroline, si creces en la vida y te formas bien, pues a competiciones y a todo esto. O sea, Toastmasters full advice, súper recomendado. Vale, dejamos Toastmasters. Vamos ahora a hablar con el tema de la comunicación. Bueno, hoy estamos aquí para hablar de comunicación y queremos dar consejos a nuestros escuchantes sobre si tienen que comunicarse, qué tienen que tener en cuenta. Entonces uno preguntará, bueno, ¿qué tipo de formato? ¿Sobre qué quieres que hablemos, no? ¿Hablamos sobre un speech de humor? Bueno, quizá no es el más que tiene mucha amiga, está claro. Si te pones el club de la comedia, creo que hay que ser súper profesional para llegar a ese nivel, ¿no? Pero yo me refiero más a algo más, un poco más, quizá de trabajo, ¿no? Sin buscar ser una celebrity, pero sí comunicar bien. ¿Qué dirías que le hace falta a una persona para comunicar bien? Pues primero superar el miedo de hablar en público, ¿no? Que es uno grande, ¿no? Yo creo que es el segundo miedo más Frecuente de después de las personas. arañas. No, después de la muerte. Ah, vale, ok. Sí. Es un top, ¿no? Sí, sí, sí. Una vez que has superado este miedo, pues hay muchos elementos en la buena comunicación, muchísimos. Y yo abrí la puerta para darme cuenta que, wow, es mucho más que lo que yo pensaba, ¿no? Porque hay una parte que es la presencia de uno, el cuerpo, los gestos, la manera de moverte por el escenario delante de las personas. Hay la voz, que es súper importante saber los diferentes ritmos y modulaciones que puedes usar para mantener el interés. Y luego la estructura de tu discurso, que es absolutamente importante, y hay mucha chicha ahí para... Pues vamos a entrar a descuartizarla. Pero primero de todo, sobre el tema del miedo. Tú das clases para payasos. Todo el mundo que, ahora no digo lo que haces en el mundo laboral, sino los que quieren ser payasos de verdad. Esas personas, nadie tiene miedo escénico, todos tienen adicción escénica, o también tienen que trabajar ese miedo. Tienen que trabajarlo. También. Yo incluso ahora tengo que trabajarlo 30 años más tarde, ¿Sí? ¿no? ¿Sí? Noto mi corazón antes de subir al escenario y me doy cuenta que es normal, ¿no? Como que estás vivo, estás emocionado con tu tema o con la situación, entonces es normal. Que claro, porque vas a estar solo absolutamente. Emoción ahí, claro, ¿no? Claro. ¿Y qué les dices a ellos? Porque eso te lo dirán muchos en las clases. ¡Ay, que tengo miedo de salir al escenario! ¿Qué les dices para que se tranquilicen o para que trabajen eso? Bueno, yo reconozco lo que es, ¿no? Que es un miedo al ridículo. Entonces les digo que están en el lugar adecuado, porque aprender payaso es aprender a usar tu ridiculez de maneras potentes y interesantes y divertidos, ¿no? Entonces luego les hablo de su poder, ¿no? Su poder sobre su propio sistema nervioso, que pueden ellos mandarlo y
Y entonces, una vez que entiendan que si hay nervios y están así con tics o el corazón y simplemente técnicas de respiración o empoderamiento, ¿no? Que pueden manejarlo en cuestión de horas, pueden transformarlo en un clase de clown. He tenido alumnos que han vivido miedo escénico durante años que han podido transformarlo en un día. ¿Ah, sí? Sí. Caroline Drain, después daremos tu web y tu contacto. Muy bien. Bueno, pues vamos a descuartizar ahora el speech, el discurso. Un discurso más o menos, pues pensemos formal, que podamos utilizar para el ámbito laboral. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál sería el primer punto a considerar dentro de un discurso? ¿La longitud? ¿Qué variable? ¿Por dónde quieres que empecemos? La longitud normalmente te lo dan, ¿no? Como que no tienes mucha opción. Claro, te dicen, oye, vas a hablar media hora, vas a hablar 5 minutos. Vale. ¿No? O si puede ser que tú puedes manejar esto, pero en general te lo dan, ¿no? Y en general no tienes tanto tiempo. Pero la estructura del speech cambia mucho si es un speech corto, si es un speech largo, o la estructura es más o menos parecida en todos y lo que cambia es el tiempo. Yo creo que es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo, sí, vale. Sí, tienes más tiempo, puedes poner algo más de información en un speech más largo, es lo único. Vale, pues sabiendo que lo que no cambia, que la estructura es más o menos parecida, cuéntanos qué estructura tiene un speech. Pues tiene el principio y luego tiene unos bloques de información cortas con unos enlaces, importantísimos los enlaces, de una parte de tu discurso al otro, y luego tiene la conclusión, que es un repaso de todo lo que acabas de decir, porque la repetición cuando eres orador es súper importante, ¿no? Porque escuchas a alguien hablando y te retienes mucho menos de lo que uno piensa. Cuando estás hablando piensas, están conmigo, entienden todo, ¿no? Sí, pero en realidad la audiencia retiene poquitas cosas. Entonces hay que ser muy claro, muy escueto y usar trucos, lo cual hablaremos. Uy, ahora. Mira, ahora me recuerdas una nota que decía Jamie T. Foxx, que es un gran speaker estadounidense, un coach estadounidense, que él decía que en sus charlas él generalmente no hacía un contacto mínimamente profundo, porque mucha gente se le acerca a hablar al final y tal, si él no había visto que la persona tomaba notas. Decía, no confiéis en la gente que no toma notas, porque son arrogantes, creen que se van a acordar y no se van a acordar. Decía que habían estudios que decían que a los, no sé si eran a las horas, habías olvidado el 95% de lo que se había dicho en una charla, ¿no? Yes. O sea que efectivamente hay que usar la ciencia hasta ahí para demostrar que no nos acordamos y que hay que usar cosas. Así que cuéntanos, ¿qué truquillos podemos hacer? Pues lo más importante son las historias que puedes llegar a contar, ¿no? El ser humano desde los principios de los tiempos han escuchado historias, ¿no? Y estos sí que quedan en la memoria. Especialmente si están emocionantes o te tocan la fibra de alguna manera o que tienen un contenido impactante, ¿no? Que te hace o emocionarte o estar más despierto o que te tocan, ¿no? De alguna manera. Esto es primordial. La niña de Rajoy, ¿tú te acuerdas? Sí, todo el mundo recuerda. Es horrible, por Dios. Pero bueno, sí, o sea, es horrible porque se vio demasiado descarado, ¿no? Pero desde el punto de vista de la oratoria, entendería que cuando quieres personalizar un mensaje, ¿no? Pero como caricatura queda eso porque fue muy forzado. Pero bueno, te pillo por dónde vas. Hoy en día se usa o abusa, tú me dirás, del storytelling, ¿no? Del contar una historia. ¿Qué opinas de eso? Es como te dije, es una manera realmente que tu audiencia puede retener algo, ¿no? También obviamente tenemos imágenes que pueden ser impactantes y te quedan, pero la idea de tener
todo tu discurso en una sola frase, ¿no? Tú puedes resumirlo en una sola frase. En tal caso puedes ir repitiendo de diferentes formas, ¿no? Puedes repetirlo como en una historia o una frase que es enganchoso, que vas repitiendo también, ¿no? Sí. Y con datos, obviamente datos, información así científico. Entonces, tú, la nuez de lo que quieres que la audiencia quiera, lo puedes ir como apoyándolo con diferentes formatos para que bueno, sin repetir exactamente lo mismo, se quedan con lo que tú quieres para que vaya decir. consolidando, sin parecer aburrido y repetitivo, pero de algún modo le des la vuelta a la idea, para ayudarles a digerirla, a metabolizarla, decimos los sanitarios. Yo creo que el fallo más grande de cualquier orador es intentar poner demasiada información en un discurso. Levanto la mano. Sí, me ha sido siempre mi dificultad, la síntesis. Sí. Eso es una de las cosas más difíciles, especialmente si tienes mucho que decir y mucha información que a ti te parece interesante. Quitarlo. Me quedo con lo más esencial para que ellos se quedan con esto. Así decía Blas Pascal, decía, te escribo una carta larga porque no tengo tiempo de escribirte una carta corta. ¿Me entiendes? Porque, claro, la síntesis implica el acto valiente de separar el grano de la paja. Entonces, eso es difícil, hay que darle muchas vueltas a los conceptos para quitar los pequeños, o sea, que es difícil. Sí. Vale, nos quedamos con una de las virtudes, la síntesis en un speech. Decías, el darle un toque personal, digámoslo así, para hacerlo es una historia un poco más memorable, ¿no? Que alguno en concreto, a mí, por ejemplo, me suena mucho la confesión, ¿no? Cuando alguien empieza diciendo, voy a contaros algo. ¡Hostia! Ahí todo el mundo escucha. ¿Qué otro truquillo darías para llamar la atención? Tu historia de verdad, ¿no? Lo que has vivido en la vida, lo que tú has experimentado de verdad, va a llegar. Porque tú lo puedes contar desde un lugar donde tú realmente lo has vivido, ¿no? Entonces, se llama el cuento del héroe, ¿no? El cuento del héroe es, yo estaba en un sitio, era duro, difícil, pero aprendí esto y entonces yo logré esto, ¿no? Y se usa mucho este formato también, ¿no? Porque realmente apela a un camino emocional que la gente quiere saber, ¿no? Claro. Porque se identifica que todo el mundo tiene problemas, se identifican que hay aprendizajes para lograr el éxito, la esperanza, hay caídas, ¿no? Empatizas con eso. Sí. Entonces es un tengo problemas de pareja, he tenido no sé qué, a quién no le han dejado. Sí. Aunque sea falso. No, nunca falso. Yo no lo recomiendo de verdad. ¿No? Porque cada uno tiene lo suficiente en su vida, ha vivido lo suficiente para exprimir algo de valor que toque ese discurso. De lo que ha vivido. No necesitas inventar algo. Vale. Es mucho mejor que sea algo real porque vete a saber. Alguien te puede preguntar sobre ello y si es una mentira. Es como una bola de credibilidad, ¿no? Claro. Se va en un instante. Vale. Ok, la confesión está clara, engancha. ¿Alguna otra cosa para empezar un discurso de manera llamativa? ¿Algún otro recurso? Yo creo que hay como 3 maneras o 4, como mucho. Uno es una pregunta abierta, lo cual puedes enseguida enganchar a la audiencia y dentro de tu discurso, ¿no? Porque estás aquí preguntándoles algo que les hace pensar o les hace enganchar de alguna manera. Puedes comenzar con humor, que siempre va bien, que no necesariamente es un chiste, puede ser algo que hace reír, pero que puede ser un humor sobre ti, ¿no? Tú puedes
como he dicho antes, a contar algo, ya un cuento interesante, o puedes usar una cita de alguien famoso que también es o bonito o llega de alguna manera a tu audiencia. Como Y dijo Aristóteles. todo esto, sí. si tiene que ver con lo que vas a decir en tu discurso, mucho mejor. Claro, sí, sí. Que todo apunta a tu mensaje. A tu idea, a tu mensaje fuerza. Muy bien, hemos captado el interés. La gente está ahí, agarrada a la silla, escuchándonos. ¿Qué hacemos para que eso no decaiga entonces? ¿Qué puedes hacer para que un discurso sea entretenido? Pues tú puedes usar los cuentos, pero entrar en ellos, usar un poco de teatro. Yo últimamente me he fijado más y más en los ganadores de estos premios internacionales. Y sí, entran en personajes, cambian su voz. Estas cosas como despiertan de repente a la audiencia, ¿no? Sí, que sí, estás sí. hablando de algo y de repente conocí un científico que era... Y empiezas con su voz y cuentas los datos científicos a través de este científico. Llega mucho más que un PowerPoint con todo esto así metido, ¿no? Que la gente ya está bostezando, sí. Gestos también, gestos pueden mantenerle interés, que te mueves por el escenario de vez en cuando, que no te quedas fijo en un sitio, ¿no? Vale. Eso también hace que el público se mantiene atento, ¿no? ¿Hay algún patrón para decir, en un escenario deberías moverte así o asá? Sí, tienes que moverte con propósito. Si te mueves por moverte, no, porque parece un baile o algo raro. Sí, o que proyectas tu nerviosismo, ¿no? Como un pollo sin cabeza, decimos aquí. Eso se cae mucho en eso, ¿no? Y distrae un montón de las palabras. Es súper importante usar lo que yo aprendí hace un par de años, que es, te mueves hacia un sitio con un propósito claro, y luego te enraizas en este sitio. No empiezas a bailar de un pie al otro, ¿no? Te quedas fijo entre las dos piernas. Sí, ¿no? sí. Con el peso bien distribuido, ¿no? O sea, acompañando, digamos, el movimiento del escenario con tu discurso, lo que vas diciendo, ¿no? Para que se note ahí un compás, ¿no? Un baile, decía alguien. Caroline en uno de sus speeches. Ahí entramos en lo que es la presencia y el carisma, ¿no? Que son elementos que hay que ir desarrollando, que no todo el mundo lo tiene desarrollado, ¿no? Que no es algo que lo tenemos normalmente en nuestra educación, ¿no? Eso de sí, no, es completamente brillar, dejado, sí. ¿no? Completamente dejado del mundo de la educación infantil que les enseñan de esto en primaria. No se les enseña nada. Y es tan importante porque comunicar es mejorarte como persona, ¿no? Y saber llegar y llenarte de autoconfianza. Tiene muchas cosas buenas. Bueno. Yo, un dato, en la escuela de Argentona, el Instituto de Argentona, sí que dejaban a los alumnos una vez cada 2 semanas hacer un discurso. Ah, mira. Ante sus compañeros de clase, lo cual me parecía maravilloso. En primaria. En primaria. En primaria. Y secundaria. Sí. Me parecía como increíble. Pues nuestra felicitación al Colegio Instituto de Argentona. De verdad, Muy bien. Vale, ¿qué más cosillas? Entonces tenemos el tema del... el cuerpo. ¿Qué pasa con la mirada? ¿Qué hay que hacer con la mirada? La mirada es como la mirada del payaso, ¿no? Que la mirada del payaso llega al público. No hay como en un teatro un cuarto pared. Lo mismo para un orador. Es súper importante que tu audiencia siente que estás hablando a ellos de forma natural, honesta, abierto. Y la manera es a través de la mirada, ¿no? Si les miras, sienten que están siendo vistos. Entonces hay un truquito. Que tienes que mirar a todo el público, pero si lo haces de forma... desorganizada, no, si lo haces de forma lógica, miro a esta persona, esto,
se ve, Ok. se nota. Pues Es como un robot. te has cargado mi técnica. Te has cargado mi técnica. Yo tenía una técnica, me dijeron una vez, pero ya veo que quien me lo dijo era un aficionado, que decía la mirada de Faro. La mirada de Faro, ¿no? Era, empiezas por la derecha y empiezas Uy, no, 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 no. hacia la izquierda. O sea, No, la has destruido. no, Vale, venga. Siempre no. aprendiendo con Caroline. Cuéntame entonces. Hay que aprender esta técnica, pero hay que saltar de diferentes, arriba, abajo, izquierda, derecha, porque si es demasiado como un faro, como Sí. tú dices, el público dice, "Oye, ¿qué está haciendo? Qué raro, qué poco Es un robot, natural, ¿no? Sí, ¿no? sí, Es sí, esto". sí, sí. Oh, Cuando capito. hablas con un grupo, pues intentas Sí. cambiar la mirada de diferentes Sí, sí, tienes personas. razón. Ahora me estoy imaginando eso en un grupo de 8 personas y pensaría que es un político con una estrategia, si lo veo tan Sí, robotizado, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Entonces, sí es importante no olvidar sobre todo las personas que tienes delante. Eso es lo que más yo veo cuando veo oradores que tienen algo de miedo, es que no miran las personas en la primera fila. Ajá. Y es importante incluir a estas personas también. Claro, Y claro. las del fondo también. Claro, además yo creo que las de la primera fila te pueden dar energía. Yo siempre he dicho que un orador es lo bueno que el público le deja ser también, ¿vale? Porque yo me acuerdo que una vez hice una obra de teatro en una residencia de ancianos, pues con personas mayores con muchos problemas auditivos y cognitivos y tal. Entonces fue un público muy difícil. Entonces, cuesta mucho hacer. Entonces, pero si el público también te vibra, pues tú te vienes arriba, lo que se dice coloquialmente. Entonces, eres mejor de todo eso. Por tanto, si algún público me escucha, que aplauda mucho, que eso anima un montón. Pero, sí, pero creo que hay que saber coger esa energía. ¿Qué pasa cuando hay alguien en la cuarta fila durmiendo? Ajá, que me han pasado sí, en una competición a estos altos niveles, ¿no? Sí, sí. Y había una persona en la cuarta fila durmiendo. Por suerte, tengo muchísimas experiencia delante de un público. Ajá. Y lo que tienes que saber es que no todos van a apreciar tu mensaje. ¿Okay? No puedes pretender a que todo el mundo está contigo. ¿No? Y tú no sabes, esta persona que está durmiendo puede estar interesado, pero no ha dormido esa noche. No sabes su vida, ¿no? Entonces no te vienes abajo por eso, ¿no? Tienes que mantener en tu propósito, que es ganar el público. Y mandar. Bueno, muy bien. Más cositas. Hemos hablado de la mirada, de la postura del espacio, ¿no? ¿Qué pasa con la comunicación verbal? Mucha gestualidad, poca, demasiada, nunca hay demasiada. ¿Verbal o no verbal, perdona, no verbal. Es importante ser preciso en tus movimientos. ¿Okay? Es algo que yo también he aprendido, calmar mi payasa en escena cuando estoy hablando, ¿no? Porque mi payasa es mucho más expresiva, ¿no? Y cuando hablas con un público, demasiado teatralidad lo convierte en teatro. Y uno no quiere ser un actor en escena cuando uno habla. Tienes que tener esa autenticidad de estoy aquí con vosotros comunicando algo, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo estos gestos son increíblemente importantes, ¿no? Todo el mundo me felicita para mi lenguaje corporal, porque tengo mucha experiencia con usar mi cuerpo para expresar ciertas cosas y no tengo miedo de usarlo, ¿no? Entonces hay que ir buscando este camino, ¿no? De permitirte un gesto muy grande, por lo menos 1 o 2 veces en tu discurso. Que como adultos no tenemos mucho hábito en usar estos gestos normales, ¿no? Pasamos el tiempo delante del ordenador, ¿no? Entonces estos gestos tan grandes pueden resultarnos, la sensación es, uy, qué incómodo, ¿no? Qué raro. Entonces tienes que ir trabajando
estos movimientos porque realmente son interesantes de ver para el público, ¿no? Claro, llenan, ¿no? Dan presencia dentro del escenario, Exacto. o sea que... Pero para una cosa concreta, ¿no? Ujú. Todos estamos aquí, ¿no? Sí. Pero no puedes decir, Sí. usar este gesto en cualquier Para nada, manera, sí. ¿no? En coherencia con el discurso, sí, Exacto. sí, exacto. Tus gestos tienen que ser muy coherentes con tus Muy con bien. tus palabras. Vale, comunicación no verbal. ¿Alguna otra cosa que quieras tocar? ¿Qué más? Es grande la comunicación verbal. De hecho, estoy ya ahora dando talleres de 4 horas sobre la comunicación Solo no sobre verbal. eso. Pues entonces tendrás algo más que decir. Cuéntanos algún tip grande. más, algún Porque hay una consejillo. cosa que a quieres... controlar, no quizá cosas a hacer, sino cosas a evitar. Cosas que dirías, Sí, uy. porque hay 2 cosas, ¿ok? Importantes aquí. Uno es tu credibilidad, lo cual lo puedes hacer a través de tu lenguaje no verbal, ¿no? Tu credibilidad es todo ese lenguaje de persona, de autoridad, de experta, ¿no? Y luego hay el lenguaje de amigo, ¿no? Estamos aquí, amistad, ¿no? Sí. Y hay un truquito aquí. Vale. El que tiene la credibilidad y la autoridad, cuando quieres decir algo importante, que lo creen, que abre tu credibilidad, tú tienes que usar gestos simétricos. Okay. Y tu postura tiene que ser simétrico. Y buscar ángulos, no curvas con tu cuerpo. Ok. Eso da autoridad. Vale. Okay. Para el que escuche esto en podcast, también está en YouTube. Así lo pueden ver a Caroline. Luego, si quieres romper esto y romper lo que es la barrera con la audiencia, puedes empezar a hacer cosas asimétricas. Ok. Y eso enseguida te hace las personas se empiezan a verte desde otro lugar. Sí. Es increíble. Mira, ahora me has dicho eso, me he acordado ahora que hemos estado en elecciones, ¿no? Aquí en España, ese tono presidencialista que utilizaba Pedro Sánchez, ¿no? De las 2 manos, solemne, siempre las 2 manos conjuntas. Ahora me ha venido eso a la mente. Sí. O sea que... ¿Y dónde tienes tus manos? Es importante. Ya verás, con los políticos lo tienen de acá hacia arriba. De cintura hacia arriba. Esto es el lugar de poder de los gestos. Okay. Cuando empiezas a bajar, ya pierdes ese estatus. Esa credibilidad. Ya ves, sí. Cuando miras a los políticos, están usando gestos simétricas la mayoría y acá. Claro. ¿No? Es bastante cerca del cuerpo. Mira, ahora no, es un mundo. Aquí tuvimos una vez a Eva García, que era experta en sinergología. ¿Sabes qué es? ¿No? Es estudia el mensaje, la comunicación no verbal inconsciente. ¿Vale? Entonces está la comunicación no verbal consciente, semiconsciente e inconsciente. Entonces tú en la semiconsciente puedes trabajar algunas cosas a base de repetírtelas y en la inconsciente definitivamente no puedes, ¿no? Porque te rascas así, porque así. Bueno, ella era una experta en todo esto. Entonces decía que si tú querías trabajar mucho la semiconsciente, el mensaje que lanzabas era completamente incoherente. Entonces la gente lo percibía, ¿no? Entonces ya no generas buen rollo. Esto de ese tema de intuición, ¿no? Que decía Punset, Elsa Punset, que decía que no es magia, es inteligencia emocional. O sea, si yo capto una serie de cosas, no sé qué es, pero no me da buen rollo esa persona y mis prejuicios no me da buen rollo. Entonces ahora por lo que tú dices, quiero decir, esos gestos simétricos, todo hecho con sentido común y adecuación, pues debe quedar bien. Claro. Pero forzado, pues debe generar un mensaje incoherente, ¿no? Hay lo que tú dices, ¿no? Que es yo lo que llamo tu ser, ¿no? Tu manera de ser. Que todo el trabajo que hacemos en los cursos de oración es encontrar tu estilo personal, ¿no? No puedes imitar a otro, porque tú eres único y tú tienes
Tiene que ser harto difícil encontrar eso. Solo se debe encontrar a base de práctica, ¿no? Digo yo, porque Claro. es muy difícil. Claro. O sea, Y filmarte. Cuando hablas en público, te puedes filmar y mirar. Pero sí, ayuda con una visión externa, ¿no? Porque uno es lo peor de ver a uno mismo, ¿no? Sí, es muy duro consigo mismo y a veces uno querría ser divertido y después no lo es y quiere serlo. Bueno, hay que autoconocerse mucho. Vale, hemos dicho la comunicación no verbal, hemos dado unos tips importantes, la mirada, vale, la estructura. ¿Querrías decir algo más del propio discurso? Hemos dicho lo de que hay un inicio, unas transiciones y un final, unas conclusiones. Sobre esas transiciones, ¿algo que decir? Que has dicho que eran muy importantes. Sí, estas transiciones son muy importantes porque si tú saltas de un bloque de información a otro sin una transición, sin que sea lógica y coherente, dejas al público así como pensando, ¿y ahora por qué está hablando de esto? Y en el momento que están preguntando por qué, les has perdido. Que ya no te están escuchando, están en sus cabezas preguntando el qué, ¿no? Sí, sí. Entonces, esas transiciones son súper importantes, ¿no? Que hay una lógica que parece que todo fluye, ¿no? Que llevas el público contigo en cada bloque de información que quieres dar, ¿no? Súper importante. Es muy bueno, es como una página web. O sea, en el momento que das el mensaje erróneo, el tío se va. Sí. Y le da clic y cierra y abre otra cosa. O sea que eso, por mucho que estés en presencia, también es así. En el caso de que se te escape la audiencia, ¿algún truquillo para recuperar la atención? No sabes, si te han escapado o no. No. Eso es Ese es el problema. Bueno, es mucho más difícil. Cuando era payasa, si no reían, sabía que no estaban conmigo. Claro. Pero cuando estás hablando, tú puedes estar ahí pensando, no me están siguiendo, les he perdido, están durmiendo, no sé qué. Sí. Pero puede ser que no. Entonces, tu percepción de si están contigo o no, cuidado. Nunca, ¿no? sí. Lo único que tú puedes hacer es confiar absolutamente en tu preparación. Y recomiendo que preparas bien tu discurso, ¿no? Vamos a eso, que también es un tema clave, el tema de la preparación y la información. ¿Muy preparado o lo dejamos libre un poco a la espontaneidad? ¿Qué dirías? Bueno, hay personas que son natos, ¿no? Que pueden salir de un escenario con sus 4 puntos en un papel y hablar 1 hora. Yo no soy de estas personas. Entonces, pero igualmente yo recomiendo prepararlo antes, ¿no? Escribirlo, por lo menos, para que estas transiciones son limpios y lindos. Y porque escribiendo también metabolizas el discurso, ¿no? Ves las incoherencias, o sea, identificas, ¿no? Lo trabajas más, una segunda vez, te separas del discurso, le vuelves a dar una vuelta. Aquí me dijo un sabio de la radio, me dijo, la mejor improvisación es la preparada. O sea que en el discurso delante de varias personas yo creo que mejor no dejar muchos cabos sueltos, ¿no? Y tenerlo más preparado. Y además si realmente quieres que sea impactante, memorable, que las personas después se recuerdan durante años o te vienen a felicitar, ahí sí hay que tener muchísima preparación. ¿No? ¿Qué pasa con la información? Ya has dicho, ya la has matado esto, ya has dicho que demasiada información no. Mientras lo exponemos, referenciamos, es decir, decimos como dicen en tal, como dicen en cual, ¿crees que da autoridad? ¿Crees que carga? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que es importante poner datos y cosas científicos o gente que tienen conocimiento dentro del speech, da credibilidad a tu conocimiento, porque tú te conviertes en experto porque sabes esto y conoces esto, no sé. Y hay muchas personas que les encanta tener esa información, ¿no? De los datos, sobre todo los hombres. Si son cerebro derecho o izquierda, no me acuerdo. Que quieren que no que simplemente sea tu experiencia, que eso sea, ¿no? Una autoridad también lo puede decir, ¿no?
Entonces yo he aprendido a incluir estos datos en mi discurso. Pero si lo llenas demasiado, pierdes toda tu atención Claro, claro, queda como femenino. Ah, ya. Vale, importante, que son los que más compran muchas veces. O sea que... Entonces, bueno, y también, ¿no? Como hemos hablado, ¿no? No puedes recordarte de una serie de datos. Entonces, un truquito que hay ahí es dejar los datos en un papel, ¿no? Y entonces entregas ese papel a tu público también, ¿no? Claro. Que no tienen que asimilar todos estos datos en tu discurso de 10 minutos. Esa es buena, un soporte escrito. Sí, sí, dejar soporte algo escrito. ahí. También tienes el PowerPoint, que todavía no hemos hablado de eso. Era mi siguiente pregunta. O sea que, cuéntame, ¿es el fracaso de un exponedor utilizar PowerPoint o es una ayuda? ¿Cómo lo opina? ¿Cómo se ve desde el mundo de la oratoria? En Toastmasters se enseña a usar el PowerPoint no como un recordatorio para el orador, ¿no? Que no es que tienes tus puntos ahí, entonces pasas tu PowerPoint, entonces te recuerdas tu speech, ¿no? Sí. Lo usas para dar una información extra para mantener el público contigo, para una imagen potente, no para una serie de puntos, digamos. Que es como yo los uso en las clases, vamos, sí. Bueno, supongo como profesor es distinto. Sí, ¿no? sí. Pero igual, cuando tienes un discurso, una frase por diapositivo. Para mantener la fuerza, ¿no? Porque si no, ellos están leyendo lo que tienes allí y no te están escuchando. Entonces, tienes que parar, permitir que leen lo que has puesto. Porque es de nuevo, no te van a seguir si están mirando un diapositivo. Sí. Además, ahí yo creo que hay una cosa muy interesante. ¿Quién no le ha fallado el PowerPoint cuando iba a...? También. Y muchos que se arriesgan o se la juegan toda a ponerlo todo en el PowerPoint, pues después llegan y estas cosas pasan, y el adaptador del proyector no encaja con tu ordenador, y cosas así, y te ha arruinado la charla. Entonces, yo también recomendaría, por mi experiencia propia, que la gente no se la juegue, que el PowerPoint si lo tiene, pues genial, y que incremente, pero que no se la juegue toda porque te pueden pasar esas cosas. Sí. Pero lo recomiendo, ¿eh? Yo no lo uso en cada discurso que doy, pero los discursos que lo uso, que tiene sentido en usarlo, es un extra, ¿no? Que puedes poner una imagen allí, que es un extra a lo que dices. Y es una de estas cosas que ayudan a mantener el interés, ¿no? Que si tú estás, por ejemplo, si estás hablando una hora sin más, Sí, solo con tu cara bonita, necesitas cuesta. Esto. Ayudas. Estamos hoy en día muy acostumbrados a las imágenes que van cambiando, ¿no? Sí. El móvil, ¿no? Perdemos interés con mucha rapidez. Sí. Entonces, cambiar los diapositivos con regularidad está bien. ¿Y qué pasa con otras ayudas visuales? Atrezzo en el escenario, utilizar elementos, no sé, cojo un papel y lo rompo o alguna cosa. Ahora me acuerdo que Lluís Bassat, ¿sabes quién es? Un gran publicista español y mundial. Él en sus discursos, cada vez que empezaba a dar una charla, tiraba la chaqueta. ¿Sabes? Entonces decía, de esto la gente no se va a olvidar, ¿no? Yo pensé hacer el Pino Puente, pero después me corté un poco. Pero, ¿qué dirías de ayudas visuales para reforzar el mensaje? Olvidémonos del PowerPoint. Yo creo que son muy útiles, mucho. Pero de nuevo, si usas 7 cosas, yo creo que es demasiado, ¿no? 1 o 2 como mucho. Cosas que tienen que ver con tu discurso, que ayudan a que el público se queda con tu mensaje, súper. Muy bien. Muy bien, lo recomiendo, sí. Vale, Pero una cosa, dime. Hay que saber manejarlo, porque si lo usas, pero que no lo estás usando de una manera adecuada, puede ir en tu contra. Entonces,
saber cómo cogerlo, qué exactamente vas a hacer con este elemento y dónde vas a ponerlo después, importante. Vale, y bueno, tenemos que ir acabando ya, así que nos quedan 5 minutos, ¿cómo acabamos un discurso? Que es lo más difícil, me parece a mí. Sí, la conclusión es Sí. algo que yo he tenido que trabajar mucho también. Ujú. Es importante que repasas un poco los puntos importantes de lo que acabas de decir, porque es la cosa que el público se va a quedar con este último. Pueden olvidar ya muchas cosas de tu discurso, pero el último es donde tú puedes meter el... Sí. Y sobre todo es lo que llamamos en Toastmasters el call to action, ¿no? La llamada a la acción, ¿no? Que en cualquier discurso hay como esto, ¿no? Incluso cuando estás queriendo motivar a personas, les vas a dar 3 cosas que pueden hacer, que tienen que ver con tu discurso, y eso queda estupendo, ¿no? Que salen de ahí sabiendo lo que pueden hacer con toda esta información que les has dado. O sea, aterrizar, si ha sido un poco teórico, aterrizarlo con algo un poco más práctico que puedan llevar a su vida, sí. A su vida. Y luego terminar con, de nuevo, chistes, cita, algo que les deja con buen sabor de boca y que dicen, lo has cerrado así como ¡pa! Y saben exactamente que lo has cerrado porque van a aplaudir sin que tú dices muchas gracias. Esa es la forma fácil de acabar muchas veces, ¿no? Y es un error, es un error. ¿Sí? De recomendado, entonces. Hay que buscar maneras de cerrarlo sin tener que decir muchas gracias. Ya, es difícil. Porque es difícil. Son ellos que te tienen que dar las gracias en realidad. Si has hecho un buen trabajo, ellos van a aplaudir, van a decirte gracias, ¿no? Muy bien. No, al revés. Bueno, hemos tocado todo. Tenemos, 3 minutitos. ¿Algún consejo para el mundo digital? Si hubiera de hablar delante de un ordenador o de una cámara. Esto sí es importante, el encuadro, ¿no? La luz, que no haya una luz detrás tuyo que está molestando, que hace sombra a tu cara. Un buen micro, que te pueden escuchar bien. Sí. Y, ¿qué más? Ya está, en realidad, asegurar que... Y una buena cámara, ¿no? sí, la cámara, ¿no? La calidad que de la no imagen, hay ruidos externos que pueden llegar a molestar. Hoy en día necesitamos cosas muy limpios, muy escuetos y al grano, ¿no? Sí. Bueno, Caroline, pues ya vamos allá apurando. ¿Tú tienes una web donde, si alguien quiere contactarte, dónde te puede encontrar? Sí, Caroline Dream. Como sueño. Sí, como sueño, Caroline Dream. Caroline Dream, para españoles. O si hay gente interesados en los cursos de clown, cursosdeclown.com, también encontrarán información sobre esto y sobre mí. Bueno, pues muchísimas gracias, Caroline. De verdad, hemos aprendido. Me siento que hablo mejor y todo. Bueno, como cada tarde aquí en